Historia de la filosofía, historicismo, totalitarismo y democracia, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 129, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 2, capítulo 6. Popper, 993. La sociedad abierta y la teoría de la democracia. En La sociedad abierta y sus enemigos, 1945, la crítica metodológica del historicismo desemboca en una defensa ideológica de la democracia contra el totalitarismo. El libro, repetía aún recientemente Popper, es una teoría de la democracia contra los viejos y nuevos ataques de sus enemigos. Las solicitaciones contingentes que están en la base de la obra han sido evidenciadas por el mismo Popper en uno de los prefacios al volumen. Aunque la mayor parte de lo que está contenido en este libro haya tomado forma en fecha anterior, la decisión final de escribirlo fue tomada en mayo de 1938, el día que me llegó la noticia de la invasión de Austria. La redacción duró hasta 1943 y el hecho de que la mayor parte del libro fuera escrito durante los terribles años en que la conclusión de la guerra era incierta, puede ayudar a explicar por qué algunas de sus críticas me parecen hoy más emocionales y más agrias de tono de cuanto desearía. Pero no eran tiempos aquellos para silenciar las palabras. La parte positiva del libro gira alrededor de la conocida diferenciación sacada de Bergson entre sociedad cerrada y sociedad abierta. Los rasgos son múltiples. En general, podemos decir que según Popper, la sociedad cerrada es un tipo de asociación que tiene sus raíces originarias en una actitud mítico y racional frente al mundo y que se basa en una organización de tipo colectivístico o tribal, que tiene en su base unas normas rígidas de comportamiento impuestas con autoridad a los individuos que la componen. Una sociedad cerrada se parece a un rebaño o a una tribu, por el hecho de que es una unidad orgánica cuyos miembros se mantienen juntos por vínculos. Es una de las características de una primitiva sociedad tribal o cerrada el hecho de vivir en un círculo mágico de inmutables tabús, de leyes y costumbres que son consideradas inevitables como el salir del sol o el ciclo de las estrellas. Por contra, la sociedad abierta es un tipo de asociación que nace de una actitud racional y crítica frente al mundo y que se basa en una forma de organización que intenta salvaguardar la libertad de los individuos y la rectificación de las normas de comportamiento. La sociedad mágica o tribal o colectivista será llamada también sociedad cerrada y la sociedad en la cual cada uno es llamado a tomar decisiones personales, sociedad abierta. La sociedad cerrada se caracteriza por la fe en los tabús mágicos, mientras que la sociedad abierta es aquella en la cual los hombres han aprendido a asumir una actitud en alguna medida crítica frente a los tabús y a basar su decisión en la autoridad de su propia inteligencia, después de discusión. Si la sociedad cerrada tiene los rasgos de un régimen neoliberal, la sociedad abierta tiene los atributos de una democracia. Proponiéndose ofrecer una dilucidación rigurosa de dicho concepto, Popper observa que el problema fundamental de la filosofía política se ha encerrado tradicionalmente en la pregunta: ¿quién debe regir el Estado? En realidad, observa nuestro autor, una vez formulada la interrogación: ¿quién debe gobernar? No se pueden evitar respuestas del tipo: los mejores, los más sabios, el gobernante nato, la voluntad general, la raza superior, los trabajadores de la industria, el pueblo, etc. Pero una respuesta semejante, por más convincente que pueda parecer a primera vista, es absolutamente estéril. En efecto, presupone lo que en teoría, y sobre todo en la práctica, es casi siempre falso. Esto es, que los gobernantes son buenos, sabios y competentes. Por lo cual, a la vieja pregunta, ¿quién debe gobernar?, es necesario poner la nueva: ¿cómo podemos organizar las instituciones políticas con objeto de impedir que los gobernantes malos o incompetentes hagan demasiado daño? En otros términos, el problema clave de una política democrática no es el relativo a los sujetos de la soberanía, sino el concerniente al control institucional de los gobernantes, sean quien sean.
Solo este planteamiento, añade Popper, permite resolver lo que él llama la paradoja de la democracia, o sea, aquel absurdo por el cual el pueblo, como en efecto sucedió en el nazismo, también podía escoger democráticamente una tiranía. Trazando una línea de demarcación entre democracia y dictadura, Popper, en uno de los pasajes más importantes de su obra, escribe: 1. La democracia no puede caracterizarse cumplidamente solo como gobierno de la mayoría, aunque la institución de las elecciones generales sea de la mayor importancia. En efecto, una mayoría puede gobernar de manera tiránica. La mayoría de aquellos que tienen una estatura inferior a los 7 pies puede decidir que sea la mayoría de aquellos que tienen una estructura superior a los 6 pies los que paguen todas las tasas. En una democracia, los poderes de los gobernantes deben ser limitados y el criterio de una democracia es este. En una democracia, los gobernantes, o sea el gobierno, pueden ser despedidos por los gobernados sin derramar sangre. Por lo tanto, si los hombres en el poder no salvaguardan aquellas instituciones que aseguran a la minoría la posibilidad de trabajar por un cambio pacífico, su gobierno es una tiranía. 2. Debemos diferenciar solamente entre dos formas de gobierno, a saber, aquel que posee instituciones de este tipo y todos los demás, es decir, entre democracia y tiranía. 3. Una constitución democrática consistente debe excluir solamente un tipo de cambio en el sistema legal, a saber, aquel tipo de cambio que puede poner en peligro su carácter democrático. 4. En una democracia, la protección integral de las minorías no debe extenderse a aquellos que violan la ley y especialmente a aquellos que incitan a los otros al derrocamiento violento de la democracia. 5. Una línea política dirigida a la instauración de instituciones dirigidas a la salvaguardia de la democracia debe obrar siempre en base al presupuesto de que puede haber tendencias antidemocráticas latentes tanto entre los gobernados como entre los gobernantes. 6. Si la democracia es destruida, todos los derechos son destruidos. Aunque mantuvieran ciertas ventajas económicas disfrutadas por los gobernantes, lo serían solo sobre la base de la resignación. 7. La democracia ofrece un precioso campo de batalla para cualquier reforma razonable, dado que permite la ejecución de reformas sin violencia. Pero si la prevención de la democracia no se convierte en la preocupación preeminente en toda batalla particular mantenida en este campo de batalla, las tendencias antidemocráticas latentes que siempre están presentes y que incitan a aquellos que sufren bajo el efecto estresante de la sociedad pueden provocar la caída de la democracia. Si la comprensión de estos principios no está aún suficientemente desarrollado, es necesario promoverla. La línea política opuesta puede ser fatal. Puede comportar la pérdida de la batalla más importante, que es la batalla por la misma democracia. La preocupación por la suerte de la democracia, expresada en el último punto, lleva a Popper a discutir sea la paradoja de la libertad ilimitada, sea la paradoja de la tolerancia ilimitada. A propósito del primero, él considera que las instituciones de una sociedad abierta no pueden dejar libres a los prepotentes para esclavizar a los mansos. A propósito del segundo, asegura que si nosotros extendemos la tolerancia ilimitada a aquellos que son intolerantes, o sea, si no estamos dispuestos a proteger una sociedad tolerante contra el ataque de los intolerantes, entonces los tolerantes serán destruidos y la tolerancia con ellos. Con estas formulaciones, prosigue Popper, no se quiere decir que se deban suprimir siempre las manifestaciones de las filosofías intolerantes. En efecto, mientras las podamos combatir con argumentaciones racionales y tenerlas bajo el control de la opinión pública, la supresión es ciertamente la menos sabia de las decisiones. Esto no quita que debamos proclamar el derecho de suprimirlas, si es necesario, también con la fuerza, cuando ellas, repudiando toda argumentación, recurren al uso de los puños o de las pistolas. En otras palabras, resulta humanamente legítimo e incluso obligatoriamente democrático no tolerar a los intolerantes y considerar la incitación a la intolerancia un crimen análogo al asesinato, al secuestro o al restablecimiento del comercio de esclavos. En este punto debería resultar claro en qué sentido, según Popper, las instituciones democráticas son el análogo en el terreno social
de las reglas metodológicas de la ciencia. En efecto, así como en la ciencia se trata de resolver problemas, otro tanto se hace en la política. Igual que en la ciencia la solución de los problemas necesita de creatividad, de hipótesis nuevas para someter a crítica, así en la democracia se necesitan de continuo soluciones alternativas para considerar y descartar si no llevan a los resultados deseados. Así como en la ciencia lo importante no es de dónde procede la teoría, sino que esta teoría sea controlable, así en la democracia aquello que cuenta no es quién debe gobernar, sino cómo, con qué instrumentos constitucionales controlar a los gobernantes. Como en la investigación el dogmático es el iluso poseedor de la verdad definitiva que se sitúa fuera de la polis de los científicos y ya no produce ciencia. Así en política el utopista es el iluso poseedor de una verdad definitiva sobre una presunta sociedad perfecta. Pero, y este es el punto más importante, como en la ciencia toda teoría, pequeña o grande, puede cambiar y las teorías serán consideradas científicas siempre que hayan sido respetadas las reglas del método científico, así en la política pueden cambiar mayorías y minorías. Toda ley puede ser propuesta o abolida y perfeccionada, y pueden cambiar alianzas y programas, pero el cambio será democrático solo a condición de que se hayan respetado las reglas de la democracia. Sin método no hay ciencia, sin instituciones democráticas no hay democracia. En conclusión, a los ojos de Popper, racionalidad científica y democracia acaban por ser lo mismo. En efecto, a los persuadidos de que hoy es inevitable alguna forma de totalitarismo, él opone. Su afirmación de que la democracia no está destinada a durar siempre equivale en realidad a la afirmación de que la razón humana no está destinada a durar siempre, puesto que solo la democracia ofrece una estructura institucional que permite el uso de la razón en el terreno político.